Hola, buenos días, Dios les bendiga. Somos Ministerio Triunfante Ciudadela. Hoy les damos la bienvenida a todos mis hermanos, a todas mis hermanas que están del otro lado de la pantalla, en sus casas, y queremos bendecirlos, queremos estar atendiendo las necesidades, que de hecho lo estamos haciendo todos los días por el barco de motivo de oración. Y bueno, bendecimos este día y queremos presentar al pastor Juan Díaz. Bueno, buen día, hermano, que Dios le bendiga a todos, paz del Señor y la Iglesia Triunfante Ciudadela les bendice a cada uno de ustedes y que el Señor en esta mañana nos ha estado hablando y ministrando por el grupo de motivo de oración y gracias le damos a Dios que vamos a poder compartir en esta mañana también la palabra, la oración y alguna alabanza, que gracias al Señor que podemos hacerlo, digamos, y estar en comunión de esta manera, ¿no? Aunque cada uno en su hogar, como dijo mi esposa, pero para compartir. Así que damos gracias al Señor por esta bendición que Él nos otorga. Bueno, quería más que nada dar gracias al Señor por la petición que hizo nuestra hermana Eli Collar, por su familiar que es Guadalupe, que estaba y no aparecía, ya volvió. Así que damos gracias al Señor por la oración de los hermanos y también por la oración en conjunto de la iglesia, ¿no? Que Dios le esté bendiciendo poderosamente a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Así que vamos a hacer una oración para abrir en este momento ya de poder compartir, ¿no? La oración, la palabra, y que cada uno de ustedes pueda recibir en su hogar, en su casa también, la bendición a través de la oración. Amén. Así que el Señor le bendiga y vamos a orar a Dios, hermano, en el nombre de Jesús. Amado y buen Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. El Espíritu Santo tome el control y el dominio total de cada hogar, cada familia. Oramos a ti, Señor, como dice tu palabra, en el capítulo 7 de San Mateo, versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. Y en esta mañana venimos ante ti, Jesucristo, Dios Todopoderoso, Señor, confiando no en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Y oramos, Padre, para que tú bendigas poderosamente cada hogar y cada familia que está recibiendo, Señor, en este momento, Señor, esta imagen, Señor, este compartir, Señor, de la palabra, de la oración, de las alabanzas y también de la cena, Señor. Damos gracias, Jesucristo, Dios poderoso, por tu bendición. Oramos para que tú reviertas toda situación y toda, Señor, todo momento que está pasando y viviendo esta nación, este país. Oramos para que tu Espíritu Santo tome el control y el dominio total de nuestro hogar y nuestra familia. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Así como hemos orado por Guadalupe, para que ella vuelva a su hogar, Señor, gracias por la respuesta tuya, Padre. Así como hemos presentado tantas peticiones, Dios mío, delante de ti, Señor, y tú has respondido. Has contestado la oración de tu pueblo, de tu iglesia, y que tú sigas obrando en aquellos por los cuales estamos clamando y orando. Hemos presentado, Señor, necesidades de salud. Señor, que tú estés sanando, tú estés restaurando, conforme a tu divina y santa voluntad. Estamos orando por los enfermos, Señor, de este virus, Señor, para que tú estés revirtiendo todo diagnóstico, toda enfermedad. Hemos orado, Señor, y hemos clamado, y estamos orando, Jesucristo, por aquellos que tienen cáncer, para que tú los sanes, para que tú obres un milagro poderoso en sus vidas. Sabemos, Señor, que si es tu voluntad, Señor, tú lo puedes hacer, Dios mío.
Y nosotros oramos conforme a esa palabra que hemos dicho, Señor. San Mateo capítulo 7, verso 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Golpead y se os abrirá. Y gracias te damos por esta promesa que tú nos otorgas, Señor, y que tú bendigas el hogar de cada familia, Señor, donde Señor, mensaje llegue, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo, bendice, Señor, sus hijos, a sus hijas, bendice sus nietos y nietas, bendice, Señor, el matrimonio de cada uno de ellos, Padre. Amén. Bendice a los padres de ellos, Señor. Bendice en la familia en general. Tú estés bendiciendo poderosamente, Señor, suegras, suegros, yernos, nueras, Señor, tíos, primos, sobrinos. Bendice la familia de aquellas personas que llegue este mensaje, Dios mío. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Y que tú obres poderosamente trayendo una unción poderosa sobre sus vidas, Señor. El Espíritu Santo otorgue la convicción que en esta mañana necesitamos, Señor, para volvernos a ti, Señor, de todo corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Gracias te damos, papá, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Y bueno, en esta mañana continuamos en este espíritu de comunión, de armonía, y vamos a compartir y a escuchar la palabra que tiene mi esposa para compartir en esta mañana. Hola. Bueno, quería comentarles que, y también invitarlos a estar escudriñando la palabra y estar también mirando cada historia, ¿no?, que Dios nos presenta en su palabra, y a través de cada una de las historias que Dios nos da en la Biblia, tenemos la grandeza de nuestro Padre de recibir palabras de Él a través de su palabra, a través de su boca, que es la palabra de Dios. Cuando abrimos la Biblia, Dios nos habla y no sabemos para dónde nos va a dirigir hasta que ponemos los ojos en las letras y en el espíritu que está en la palabra de Dios. Porque no es solamente palabra, sino es espíritu y vida. Es el pan de cada día. Entonces, lo que nosotros no tenemos que nunca dejar de construirnos a través de su palabra. Sabemos que si a través de su palabra nos construimos, vamos a hacer las cosas bien, porque es el manual de vida. Amén. Bueno, hoy quería compartir con ustedes una de las muchas historias, pero de lo poco que nosotros a veces podemos decir en un breve tiempo, ¿no es cierto? Y quería compartir con ustedes en Jeremías 39, desde el 15 en adelante. Habla sobre Ebed-Melech, ¿no es cierto? ¿Quién conoce a Ebed-Melech? O sea, uno se pone a pensar, ¿quién es Ebed-Melech? Entonces, cuando vamos a la palabra, Dios nos explica y nos da una historia a través del tiempo de lo que pasó con este etíope, ¿no es cierto? ¿Quién era un etíope? Era un negrito que de pronto uno ve y dice, bueno, esta persona, ¿qué me puede decir a mí? Pero cuando Dios toca a las personas, no importa el vestido, no importa la situación por la cual esté pasando, pero Dios puede usar a todas las personas, ¿amén? Entonces, vamos a la palabra de Dios. Dice, había venido palabra de Jehová a Jeremías estando preso en el patio de la cárcel, diciendo, ve a Ebed-Melech, etíope, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien. Y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová,
y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes, porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. A veces llegamos a tener desconfianza porque vemos el problema y tenemos miedo, ¿no es cierto? Pero Dios nos insta en esta mañana a que tengamos confianza. ¿Qué hizo este etíope? Ayudó a Jeremías porque lo habían metido en una cisterna, ¿no es cierto? Y él fue el que fue a hablar con el rey para que lo libraran a Jeremías de esa situación, porque se iba a morir porque no tenía ni comida y estaba allí abajo en la cisterna. Entonces, como era un profeta de Dios, mandó a Ebed-Melech para rescatarlo. Y a veces Dios nos manda a personas para rescatarnos. Y nosotros quizás los tenemos por menospreciados. Pero realmente el profeta Jeremías habló de parte de Dios y a través de su boca le dijo que él lo iba a librar, porque en ese momento era como en este tiempo, ¿no es cierto? Había muchos problemas en la ciudad, había muchos problemas en ese momento, en ese tiempo, y que estaban a filo de espada, porque iban a ser muertas muchas personas. Pero Dios dice que le dijo a este etíope que él ciertamente lo iba a librar de las manos del enemigo, ¿no? No caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Entonces, ¿cuánta confianza el Señor nos pide que tengamos a Él? Aunque veamos que las cosas están feas, aunque veamos mucha oscuridad en todo lo que está sucediendo en este mundo, tengamos por cierto que la luz del Espíritu Santo nos va a cuidar, nos va a guardar y nos va a llevar de victoria en victoria. No nos amedrentemos, no tengamos miedo, porque Dios está con nosotros. Dios los bendiga en esta mañana y que, bueno, que podamos ser leedores y nos apasionemos con cada historia que hay en la Biblia, porque a través de cada una de estas historias Dios nos habla. Que Dios les bendiga en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por esta palabra y que la pongamos por obra. Amén. 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 Gracias por la palabra que hemos escuchado y que podamos hacer como Ebed-Melech, ¿no? Ebed-Melech. Que podamos también tener ese corazón dispuesto, ¿no? Para poder ayudar y poder rescatar a aquellos que están quizás no en una cisterna, sino en un pozo depresivo. Amén. Estar y encontrarse, digamos, en el dolor, en la angustia, ¿no? Quizás, digamos, con un dolor en su corazón por la pérdida, digamos, de alguien, que lo podamos acercar y ayudarlo. Amén. Que Dios le bendiga mucho. Vamos a compartir esta alabanza que estábamos compartiendo al principio. De hecho, muy linda porque Dios nos pone para compartir, ¿no? Amén. Que Dios esté bendiciendo a cada uno de mis hermanos, esté bendiciendo las peticiones también que hay en el barquito de motivos de oración. Gracias, Jesús. Amén. Abro el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, o si quieres, hoy vení. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí.
corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó, que al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Amén. Sí, sí. Abro el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Amén. Señor. Desciende sobre mí como la brisa. Sí, Señor. Gloria a Dios. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Aleluya. Amén. Damos gracias al Señor por esta alabanza que, bueno, nos da también a nosotros, ¿no? La apertura en nuestra vida de intimidad con el Señor, ¿no? Para poder presentarnos ante el Señor y orar, ¿no? Que el Señor se presente para que nosotros podamos hablar con Él y bueno, contarle lo que a nosotros nos sucede, amén. Así como esa brisa que dice, ¿no? Bueno, hoy vamos a compartir la palabra, hermano, después vamos a estar compartiendo otra alabanza. El Señor esté obrando en esta mañana tan linda, ¿no? De poder compartir la cena, cada uno en nuestro hogar, con nuestra familia, ¿no? Y que Dios esté derramando su unción y su poder en cada uno de ustedes, que la presencia del Espíritu Santo esté obrando poderosamente. Así que yo le invito para que usted abra su Biblia en esta mañana, en Romanos capítulo 5, versículo 1 en adelante, y es una palabra que es muy conocida y que habla de algo muy importante que es la justificación que nosotros hemos tenido.
Y dice así la palabra de Dios, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Dice la palabra de Dios, hermano, que el Señor murió por los pecadores, que Él no le quitó a nadie la vida, sino que la puso por su voluntad, ¿no? El Padre dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es muy sencillo, digamos, y simple de poder entender el Evangelio, ¿no? San Juan capítulo 3, verso 16 dice que de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cómo es de poder ser salvo a través de la fe en Jesucristo? Hemos sido justificados. Primeramente porque Dios, el Padre, no nos podía mirar a nosotros porque somos pecadores. Entonces Jesucristo vino a esta tierra para morir por nuestros pecados, y a través de esa intervención divina, el pecador tiene el acceso a Dios, la reconciliación con Dios. Por eso Cristo murió en esta cruz para reconciliarnos con el Padre, resucitó para justificarnos a nosotros ante Dios. Y esto es muy sencillo cuando habla de esto, ¿no? Siendo nosotros enemigos, Cristo murió por nosotros. Siendo nosotros enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Siendo enemigos de Dios, el Padre envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire el amor de Dios hacia nosotros. Mire el amor de Dios hacia nosotros. Cómo Dios nos amó como seres humanos, viendo aún la condición de este mundo. La Biblia dice claramente que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Justificado, dice, por la fe tenemos, dice, paz para con Dios y por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la paz la tenemos ante el Señor por medio de su Hijo. Tenemos paz para con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y es muy entendible la palabra cuando nos habla y nos dice que Él, dice, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios tan solamente por creer
en Jesucristo y recibirlo como Señor y Salvador. Eso es el Evangelio. Creer de que Jesucristo murió por nuestros pecados. Creer que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Creer que Jesucristo envió su Espíritu Santo para que nos consolara, para que sea nuestro consolador en momentos de prueba, de dificultad, de angustia, de dolor, de sufrimiento. El Espíritu Santo es nuestro consuelo. Y damos gracias al Señor porque cuando habla de fe, la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que esperamos. Es pues la fe la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Y es que nosotros hemos creído que Jesucristo murió por el pecado de la humanidad. Lo hemos visto esto, nosotros no, pero lo creemos por medio de su palabra. Porque la palabra de Dios es Cristo mismo, el Verbo hecho carne. El Verbo hecho carne, dijo el apóstol Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, es el Verbo hecho carne. Es la palabra misma hecha carne, la palabra de Dios hecha carne en esta tierra. Jesucristo vino a esta tierra y se identificó con nosotros, ¿no? Dejando el trono de su gracia allí, se hizo hombre en esta tierra para morir por nuestros pecados. Entonces dice la palabra de Dios de esta manera. En el capítulo 1 de Romanos, versículo 17, en el versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe. El justo, dice, por la fe vivirá. O sea, significa que la fe en Jesucristo es la que a nosotros nos otorga la salvación y el poder vivir. Cuando creemos en Jesucristo y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, nosotros comenzamos a tener vida. Y la Biblia dice de esta manera, ¿no? Que Satanás vino a hurtar, a matar y destruir, ¿no? Capítulo de San Juan, capítulo 10, verso 10, ¿no? Vino a matar, dice, a hurtar, a matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Significa, hermanos, que no es un cuentito, no es una fábula, ¿no? Que el mal exista, ¿no? Que Satanás exista. No es algo que nosotros inventamos, porque la Biblia dice de esta manera. Jesús no dice, dice de esta manera, vino a hurtar, a matar y a destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Todo aquel que cree que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, dice la Biblia, será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Ahora usted dirá, el pastor siempre repite lo mismo. Sí, es que muchas personas que quizás tienen una religión, no han leído quizás jamás la Biblia y lo que la Biblia contiene, de que Jesucristo vino a esta tierra a morir por el pecador, vino a morir por los pecados de este mundo, vino para darnos vida y vida en abundancia, y que no conoce la palabra de Dios, no la lee, no es un lector de la Biblia, no conoce las historias bíblicas que están acá plasmadas en este libro que es espiritual. Mucha gente no entiende la palabra de Dios porque se ha de discernir espiritualmente la palabra del Señor. Entonces el hombre, dice, natural no percibe lo espiritual, pero el hombre espiritual sí entiende las cosas de Dios. Y es necesario que para ser un hombre, una persona espiritual, una mujer espiritual, es necesario
Es necesario que nosotros creamos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Por eso en esta mañana este mensaje está dirigido para toda aquella persona que quizás tiene una distorsión en su fe. Está confiando y creyendo en otras cosas que no tienen nada que ver con Dios. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación para toda aquella persona que quiera obtener la salvación de su alma. Toda aquella persona que quiera ser libre de la esclavitud del pecado. Cristo es la propiciación para su pecado. Es el que va a sellar tu vida con el Espíritu Santo para el día de tu redención, como dice Efesios capítulo 4, verso 30. Es la propiciación, dice, para tus pecados. El Espíritu Santo quiere ser el sello en tu vida para el día de la redención. Y es necesario de que ese sello esté en tu vida. Y eso se logra a través de creer en Jesucristo como Señor y como Salvador. Ese sello se obtiene de creer que Jesucristo fue concebido por obra del Espíritu Santo en María, que Jesucristo vivió en esta tierra como un hombre como nosotros, se preparó durante 30 años para desarrollar y ejercer un ministerio que tan solamente en esta tierra, por él mismo, en carne y hueso, como hombre, iba a durar tan solamente 3 años. Pero hoy continúa vigente este Evangelio por medio de hombres y mujeres que le creyeron a la resurrección del Señor Jesucristo y que se han puesto, digamos, en su sombra el poder llevar esa cruz, morir, digamos, como dice el apóstol Pablo, morir, ¿no? Llevando la cruz, estar dispuesto a morir en sus emociones, en sus sentimientos y renovar, digamos, su vida por medio del Espíritu Santo a una nueva vida. Esos hombres hoy y mujeres están anunciando también el reino de Dios. Jesucristo no murió, Él resucitó de entre los muertos y no volvió a morir como lo hizo Lázaro. Lázaro fue resucitado por Jesucristo, pero después murió. Pero Jesús resucitó y después de 40 días ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre Dios Todopoderoso intercediendo por el pecador. Y todo aquel que se arrepiente de su pecado, dice la palabra de Dios que Dios lo perdona, porque Cristo es la propiciación para su pecado. Por eso dice la palabra en Romanos capítulo 10, verso 13, y todo el que invocar en nombre del Señor será salvo. Y en el versículo 11 del mismo capítulo, Romanos 10, dice, y todo el que en él creyere no será avergonzado. Desde el momento en que comiences a creer en Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador y a cumplir con los mandamientos del Señor, tu vida va a renovarse, va a cambiar. Va a haber una regeneración en tu interior. Va a haber una regeneración en tu interior. Vas a ser justificado ante Dios por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Por eso, siendo nosotros enemigos, Cristo murió por nuestros pecados. Amén. Esta es la palabra que quería compartir y quería dejar en esta mañana para que todo aquel que escuche, el Evangelio no es el invento de los evangélicos. El Evangelio es las buenas nuevas de salvación que le dice el Señor a este mundo. Tienes que arrepentirte de tu pecado. Tienes que cambiar. No puedes continuar conviviendo con el odio, el rencor, el resentimiento en tu corazón. No puedes seguir conviviendo con esta, digamos, angustia, este dolor en tu corazón. Tienes que sacarlo de tu vida y a través de entregar tu vida a Jesucristo, el Hijo de Dios, el que murió por tu pecado y que también resucitó para que también en el día en que tengamos que partir de esta tierra nosotros también podamos irnos con el Señor al reino de Dios. Amén. Y también resucitar en el día
en que el Señor levanta a su pueblo. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en Tesalonicenses que en un abrir y cerrar de ojos los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que hayamos quedado seremos transformados en un cuerpo de gloria semejante al de los ángeles. Esto es algo que muchos no lo entienden, que muchos dicen o se quedan, digamos, pasmados cuando uno dice el Señor viene a buscar su pueblo. No, pero esto es así. Todo aquel que cree en Jesucristo, todo aquel que cree en Jesucristo será salvo. Será salvo. ¿Ah? Entonces Dios nos manda a nosotros para que nosotros lo busquemos a Él. Y no, digamos, buscarlo de una manera en la cual el Señor te impone, ni tampoco te presiona. Sino Él te dice de esta manera, San Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Amén. El Señor te bendiga mucho. Y en esta mañana de palabra vamos a compartir ya la cena que seguramente ya tienes preparado ahí en tu hogar, en tu casa, la copa y el pan. Y mucha gente que nos está mirando quizás en este día, esto es lo que estableció el Señor. En el capítulo de 1 de Corintios, capítulo 11, en el verso 26, ¿no? O 23. 23. Ahí mi esposa va a estar leyendo, si querés. Bueno, gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, porque esto es mi cuerpo, por cual vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De Amén. manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Por lo cual, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seremos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Y si tuviere hambre, coma en casa, para que no os reunáis para juicio. Además, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Amén. Amén. Bueno, nos habla primeramente de comer indignamente cuando nos habla de que si hay una falta, digamos, de perdón, es necesario que nosotros perdonemos. No podemos, como decía hoy, convivir
en nuestro corazón con cosas que no son agradables al Señor y que no, digamos, a nosotros no nos conviene de poder convivir con estas cosas. El apóstol Pablo, recuerdo que decía, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y no nos conviene muchas veces, ¿no? Estar, digamos, en desacuerdos, en enemistad, ¿no? A veces es muchas veces poner la mejilla, como dice el Señor, ¿no? Si alguno te dice que te lleves esto, no solamente por 1 milla, sino hace 2 millas. Y a veces eso significa, digamos, de que por ahí vas a pasar situaciones y circunstancias en las cuales te van a quizás a traicionar, te van a defraudar, y el perdón es sanador. Más que nada para uno mismo, el perdón es sanador. Las heridas muchas veces se curan a través del perdón. Y lo que muchos no saben es que cuando uno perdona, se produce, digamos, esa sanidad en tu corazón por medio del perdón. Es como que el perdón es una medicina para nuestro interior. Cuando nosotros perdonamos, nos sanamos. Entonces es necesario que podamos entender esto que dice, ¿no? De tomar indignamente. Es necesario que en esta mañana podamos orar al Señor y pedirle al Señor perdón por nuestros pecados, perdón para que el Señor limpie nuestro corazón y podamos participar del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo en paz, en armonía. Amén. Oramos al Padre de esta manera. Padre, te damos gracias en esta mañana por que vamos a participar de tu cuerpo y de tu sangre. Y queremos que tú perdones nuestros pecados y nuestras faltas, limpies nuestro corazón. Señor, tú estés santificando nuestras vidas por medio de tu palabra y vivificándonos en el nombre poderoso de Jesucristo. Sí. Oro para que tú bendigas poderosamente a toda la congregación y a mis hermanos, Señor. Y tú, Dios mío, estés borrando, Señor, nuestra rebelión y nuestro pecado. Por amor a ti mismo, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo damos gracias. Señor, perdonamos a aquellos que nos han ofendido. Señor, los perdonamos. Sí. Señor, y también te pedimos perdón por las ofensas que hemos causado. Te pedimos perdón a ti, Jesucristo, y damos gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Amén y amén. Muy bien, dice la palabra de Dios que Él partió el pan, dando gracias al Señor, y le dijo, coman, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Dice la palabra de Dios en Isaías, cuando vas ahí al capítulo 53, que Él fue molido, dice, por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y dice la palabra que por las llagas de Jesucristo nosotros fuimos curados, ¿no? Y el pasaje de Isaías 53 describe lo que está diciendo. Fue partido, molido, como el trigo, ¿no? Que es molido para producir harina. Y de esa manera hacer este pan que nosotros hoy tenemos acá. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Comed de él, ¿no? Así que en el nombre del Señor damos gracias al Señor por el privilegio que Él nos otorga de poder participar del cuerpo. Y dice que tomando la copa dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Cada vez que la viere en mi nombre, dice, y comieres este pan y beber esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Estamos recordando la muerte del Señor, y estamos recordando también que Él viene, ¿sí? De que Él está para venir. Así que gracias le damos al Señor Jesucristo que dio su vida en la cruz del Calvario, entregó su vida para que nosotros obtuviésemos vida. Y vida en abundancia. Amén. Así que damos gracias a Dios por este privilegio que Él nos otorga de poder participar del cuerpo y la sangre del Señor. Este es el cuerpo de Cristo. Tomando el pan, usted, hermano,
tome el pan, es el cuerpo de Cristo. Y mi esposa va a orar por el cuerpo del Señor. Gracias, Señor, por tu cuerpo, que va a ser, Señor, ingerido por nosotros. Amén. Señor, en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por participar de tu cuerpo, Señor, por tener una parte tuya, Señor, en tu reino también. Sí. Amado Dios, que, Señor, no sea una santa cena o un ritual, Señor, común, sino que entendamos que estamos comiendo parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y participamos con Él en angustias, en dolores, en quebrantos, como lo hizo el Señor, pero también en la victoria de la resurrección. Señor, en tus manos encomendamos, Señor, tu cuerpo, Señor, que por nosotros va a ser comido en esta mañana para tu gloria y para tu honra. Bendecimos a cada uno de mis hermanos que están por participar en tu cuerpo, en esta cena que, Señor, la tenemos que hacer hasta que tú vengas, cuando después la podamos compartir en tu reino, en la cena grande allá en el cielo. Gracias, Señor, por este privilegio de compartir tu santa cena en esta mañana. Gracias, Jesús. Amén. Participamos del cuerpo de Cristo, hermano. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por participar de su cuerpo. Y esto es lo que se llama la cena del Señor, ¿no? Algo que muchos no entienden, pero que nosotros como hijos de Dios sabemos que es necesario que participemos del cuerpo y de la sangre de Cristo, como dice la palabra de Dios, hasta que Él venga. Amén. Bueno, ahora tome su copa en el nombre del Señor. Y el Señor dijo, esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. Esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Cristo entregó su vida y nos otorgó a nosotros la bendición de que hoy podamos participar de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue la propiciación para nuestros pecados. La sangre de Cristo, dice la palabra de Dios, nos limpia de todo pecado. Amén. Así que damos gracias a Dios en esta mañana, Señor. Agradecemos esta oportunidad y este privilegio que tú nos otorgas de poder participar de tu cuerpo y de tu sangre. Señor, en las manos tuyas nos encomendamos para que tú nos fortalezcas poderosamente. Y te damos gracias, Jesucristo, por poder, Señor, beber de tu sangre. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Participamos de la sangre del Señor, hermano, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias te damos, Padre. Dios Todopoderoso, por el amor y la misericordia tuya. Bendecimos tu nombre, Señor, dándote gloria, honra y alabanza. Amén. Así que bueno, vamos a compartir alabanza en esta mañana que hemos también preparado para este momento. Aleluya, sí, Señor, amén. Gracias, Jesús. No te reservaste nada.
Sí, Señor, amén. Y todos mis errores no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, Diste todo por mí, mi Jesús. diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, Lo diste todo por mí. mi Jesús, precioso Jesús. Amén, sí, Señor. No entiendo cómo siendo un pecador, fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, y conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, Diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre sí, por Señor, mí, amén, Jesús. diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Tu amor es santo, es profundo y es ancho, Sobrenatural, amor y santo, es profundo y es ancho, sobrenatural, Aleluya. Gloria a Dios. Cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí. Cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí. Cada clavo que traspasó Amén, sí, Señor. pensabas en mí, lo hacías por mí. Cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí. Porque tu amor es alto,
Sí, Señor. Amén. Gracias. Gracias le damos a Dios por esta alabanza que hemos podido compartir y, como decía, ¿no? Cada latigazo que le dieron, Él pensaba en nosotros. Los clavos que traspasaron su cuerpo, también lo hacía por nosotros. Amén. Así que damos gracias a Dios por Amén. este día que Él nos ha permitido poder compartir la cena, también la palabra de Dios, la oración, ¿no? Sigamos fervientes en cuanto a orar y buscar la presencia de Dios, más que nada, digamos, porque lo necesitamos. Cada uno de nosotros necesita la oración de cada uno de ustedes. Amén. Oramos al Padre en el nombre de Jesucristo y que Dios bendiga a cada uno de aquellos que han recibido esta palabra, este mensaje. Señor, damos gracias en esta mañana por el amor, la misericordia tuya y el perdón de nuestros pecados. Señor, te pedimos la unción y el poder de tu Espíritu Santo en cada hogar y cada familia. Hay un derramamiento poderoso de tu Espíritu Santo en cada uno de mis hermanos y mis hermanas. En el nombre poderoso de Jesucristo, entra, Espíritu Santo de Dios, en su hogar y bendice su casa, Padre, sus hijos, su familia. Bendícelos poderosamente, papá. Te damos gracias, bendito Rey, por cada uno de ellos, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Que Dios le bendiga mucho, hermano, en la paz del Señor. Y acuérdese que el día jueves estamos nuevamente conectados a las 7:19 horas, 7 de la tarde. Estamos conectados nuevamente, Ministerio Triunfante Ciudadela, para compartir también la palabra de Dios, la oración, y entrar en su hogar también para traer una palabra de consuelo, de paz, de edificación y, por qué no, también, ¿no?, de exhortación. Si nosotros somos corregidos por medio de la palabra, eso es para bien nuestro. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga mucho, hermano. Bueno, Dios los bendiga y bendecimos este mes que tenemos por delante y esperamos lo mejor del Señor. Muchas gracias a todos. Amén. Chao, Dios le los bendiga. bendecimos.